Probablemente, uno de los peligros más desagradables e inesperados que pueden acecharte en el bosque es encontrarte con gas. Además, el gas puede no solo ser venenoso, sino también tan imperceptible que no notarás su presencia de ninguna manera. Pero existen algunos signos característicos sobre los que hoy podemos conversar contigo, porque, aunque ahora muchos dirán, «Oh, he estado en el bosque 15 veces y nunca he visto gases venenosos», yo, como persona que va al bosque mucho más a menudo, les puedo decir por experiencia propia que varias veces me he encontrado con zonas donde había algunos gases naturales venenosos. Y es muy importante saber sobre esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, decides hacer lo que se llama camping, o decides descansar, o ir de pesca, o cualquier otra cosa, y planeas quedarte en algún lugar del bosque por mucho tiempo, es necesario entender que esto realmente puede suceder. Y por supuesto, jeje, uno puede burlarse de esto, puede hacer lo que quiera, pero por lo general, eso es propio de las personas, que no quieren entender nada y no saben nada. Es mucho más fácil decir que eso no existe. Bueno, ahora vayamos al grano. Vamos a analizar ejemplos concretos que pueden, digamos, esperarlos, que pueden resultarles extremadamente peligrosos y que, en realidad, ustedes no van a percibir, por así decirlo. ¿Y por qué no se encuentran con este tipo de situaciones? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué? Ahora pueden decir que han estado en el bosque realmente 10 veces y que nunca han sentido ningún gas venenoso. Bueno, para empezar, jeje. Es posible que simplemente no los hayan sentido, y es posible que la concentración máxima permisible en ese caso haya estado por debajo de los valores que serían peligrosos para ustedes. También pudo haber ocurrido que simplemente no hayan estado en los lugares donde se forman y acumulan esos gases. Y también es posible que hubiera condiciones favorables que permitieran que estas sustancias nocivas se dispersaran y se distribuyeran uniformemente por la atmósfera. Hay muchas razones, pero una vez más les recuerdo que no hay que burlarse de esto. No hay que decir que todo esto son inventos, pero al mismo tiempo tampoco hay que huir del bosque, ni de la naturaleza, ni decir que en todas partes hay gases venenosos. Aquí siempre hay dos caras de la moneda, y este proceso siempre funciona en ambos sentidos. No hay que exagerar pensando que todo es muy peligroso, pero tampoco hay que irse al otro extremo y creer que todo es absolutamente seguro. Pero, en fin, vayamos al grano. Entonces, uno de los primeros gases que pueden encontrarse, que seguramente conocen bien, y que en principio no es que sea muy peligroso, pero tiene un pequeño detalle traicionero. Este gas es más pesado que el aire, por lo que se acumula en las zonas bajas. Y además, en este gas uno puede ahogarse de verdad. Es decir, si te estás ahogando en un estanque, sabes que te estás ahogando porque hay agua. Este gas es invisible. Este gas, cuando te encuentras con él, no se delata de ninguna manera. Existen algunos métodos para comprobar su presencia, y de hecho, de ellos también vamos a hablar ahora. Pero en la práctica, si entras en una zona donde este gas se ha formado y acumulado, y además se ha quedado allí, en esa zona puedes simplemente perder el conocimiento sin darte cuenta, o sentir esa sensación de que te falta el aire. Esto se debe a que has empezado a inhalar este gas y comienzas a ahogarte con él. Estamos hablando de un gas completamente inofensivo, el dióxido de carbono. Quizás sepan que el dióxido de carbono se utiliza de muchas maneras diferentes, que puede usarse para gasificar el agua, puede emplearse de millones de formas distintas y en principio es completamente seguro. Pero es seguro solo mientras no se presenten condiciones desfavorables en las que pueda manifestarse. Los principales factores de peligro radican en que este gas es más pesado que el aire, como ya hemos mencionado, y eso significa que este gas se acumula en las zonas bajas. Como pueden ver, ahora estoy caminando por aquí, y en el bosque hay estas formaciones interesantes, ¿cómo llamarlas? No son exactamente bultos ni montículos. Y teóricamente, podrías querer montar tu tienda de campaña aquí, en la parte baja. ¿Por qué? Porque aquí no hay viento, parece que hace más calor, y aparentemente nada realmente te molesta. Y simplemente parece acogedor. Y ese será tu error. El problema es que no sentirás malestar ni nada por el estilo de inmediato. Montarás la tienda, y luego, simplemente durante la noche, podrías asfixiarte con ese gas. Y parece que el bosque debería absorber este dióxido de carbono y limpiar el aire de esa manera. Pero precisamente en el bosque, ahí está la paradoja, se pueden encontrar zonas donde hay una gran cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se libera en diferentes procesos que ocurren dentro de la tierra, en el suelo, durante la descomposición de las plantas y en muchas otras ocasiones. Y es natural que, bajo ciertas condiciones desfavorables, este gas pueda acumularse sobre la superficie de la Tierra en diferentes nichos y en lugares donde el viento no lo dispersa.
Justamente, una zona así es la que pueden encontrar por casualidad. Y yo mencioné que se puede comprobar si hay dióxido de carbono en la zona donde quieren instalarse. Uno de los experimentos más sencillos que les permitirá detectar esto se basa en el experimento escolar de apagar una vela con dióxido de carbono, si lo recuerdan. ¿En qué consiste? Al mezclar bicarbonato y ácido acético se generaba dióxido de carbono, este se escapaba, lo recogíamos en un vaso y luego lo vertíamos. En esto radica lo espectacular. El gas no se ve, pero se vierte. De nuevo, aquí ocurre algo similar. Como antes, en los pueblos, la gente bajaba a la bodega. Lo primero que hacían era bajar una vela atada a una cuerda y observaban si se apagaba. Y si la vela no se apaga, significa que más o menos es seguro bajar allí, y probablemente no pasará nada grave. Pero más adelante veremos que aquí hay un factor de riesgo serio. Y ese riesgo es incluso más peligroso que encontrarse con dióxido de carbono. Ustedes también pueden usar este método. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, simplemente intenta encender un fósforo y observa cómo arde. Si el fósforo arde con firmeza, significa que la composición del aire es similar a la habitual. Si al instalarte el fósforo de repente se apaga, esa es una señal clara de que la composición del aire allí es distinta. Y lo más probable es que contenga dióxido de carbono. Pero al mismo tiempo, el dióxido de carbono en sí mismo es prácticamente inofensivo, si sales de allí a tiempo. En realidad serás capaz de toserlo, exhalarlo y todo estará muy bien. Lo principal es no excederse y no esperar hasta el momento en que tengas acumulado mucho más de ese gas en los pulmones, que aire y todo lo demás. Hay otro gas que seguramente también conocen bien y con el que pueden encontrarse en el bosque o durante una excursión. Este gas se llama monóxido de carbono. Incluso su fórmula es parecida, pero funciona de manera completamente diferente. También es peligroso porque no se puede ver, pero el asunto es que este gas prácticamente no se encuentra en la naturaleza por sí solo. Y puedes encontrarte con él durante una excursión o salida al bosque cuando enciendes una fogata o alguna estufa portátil para calentarte en la tienda. Este gas se libera durante la combustión, y en particular cuando terminan de quemarse las cosas que estás usando como combustible. Ahí estás, encendiendo la estufa, todo va bien, te acuestas a dormir, estás cálido y cómodo, y luego, como solían bromear antes, que se acostaron 4 y despertaron 2. Probablemente no sea una broma muy buena, pero sin embargo, lamentablemente, a menudo sucede así. Y en las casas de campo también ocurría esta historia. Después de aquello, reflexionaron seriamente sobre la ventilación. Lo mismo podría ocurrirte en tu campamento, en tu tienda de campaña o en cualquier lugar donde decidas descansar. Un signo característico de todo esto es, bueno, en primer lugar, la ausencia de sensaciones desagradables. Y lo segundo es la sensación de cansancio. Si por alguna razón desconocida sienten que de repente se han cansado mucho, vale la pena pensar si no han inhalado monóxido de carbono en algún lugar. Y repito, lo más probable es que puedan inhalarlo si están quemando algo, porque en principio esta sustancia es bastante rara y antinatural para la naturaleza. Sin embargo, también es igual de desagradable que el dióxido de carbono, pero actúa de una manera mucho más perjudicial. Si con el dióxido de carbono uno puede toser y reaccionar a tiempo, el monóxido de carbono provocará precisamente una intoxicación. Y en las excursiones, en varios campamentos donde montan tiendas de campaña, en diferentes cuevas, saben, a veces los turistas también se meten en una cueva, quieren descansar allí y encienden una fogata. En esos lugares, el monóxido de carbono puede acumularse y representar un peligro real. A pesar de que no es un garaje cerrado, a pesar de que no es una casa de campo donde arde una estufa, a pesar de que no es algo, digamos, antropogénico, otro de los gases muy peligrosos también puede acecharte en la naturaleza. Y, de nuevo, los escépticos dirán que eso no sucede o que solo ocurre en las montañas. Y yo les digo que esta porquería se puede encontrar incluso en el suburbio más cercano. Es un gas que hoy también hay muchísimos mosquitos. Este gas se llama radón y también es sumamente desagradable porque no lo percibes, pero las consecuencias de inhalarlo pueden ser extremadamente peligrosas. ¿Por qué digo que este gas no está solo en las montañas? Bueno, se suele pensar que se forma durante la descomposición del uranio, pero en realidad hay situaciones en las que este gas se encuentra simplemente en la naturaleza común. También se acumula en las zonas bajas, en diferentes depresiones, en cuevas, en sótanos, si de repente están explorando algún pueblo abandonado o algo por el estilo. Y se acumula en aquellos lugares donde no se ventila durante mucho tiempo. En principio, es un gas completamente natural. De hecho, se puede encontrar en un pozo o en algún otro sitio, y a veces uno se lo encuentra. Ojo, es un gas muy peligroso e imperceptible. Solo un analizador de gases puede detectarlo, ni sirve una prueba de cerilla. Y no se puede hacer nada de eso. Puede formarse en lugares donde ocurren ciertos procesos bajo tierra. Por ejemplo, si bajo tierra hay algo de granito, es muy probable que allí se forme radón. Y el radón no es precisamente algo bueno.
especialmente teniendo en cuenta que es imposible percibirlo. ¿Cómo saber si hay radón? Bueno, aquí lo mejor es partir de la idea de que es preferible no averiguar si hay radón. Es mejor utilizar métodos comprobados y montar tu campamento de manera que estés seguro de no exponerte a esa porquería. Es decir, no acampar en cuevas si no sabes cuál es la composición del aire allí. Vaya, hoy otra vez hay muchos mosquitos. No acampes nunca en zonas bajas si no sabes exactamente qué gases pueden acumularse allí, ni permanezcas por mucho tiempo en lugares donde la ventilación sea deficiente. Y en este sentido, es sumamente importante entender que si un lugar parece algo incómodo, a veces resulta ser mucho más seguro que un lugar que a simple vista parece ser sumamente acogedor, como podría ser alguna guarida de oso abandonada o algo por el estilo que encuentres. En estos casos, hay que partir del hecho de que este gas se disipa fácilmente, pero al mismo tiempo puede acumularse durante mucho tiempo en un solo lugar, y permanecer allí si ese lugar no interactúa de ninguna manera con la atmósfera, ni con el viento circundante, ni nada por el estilo. Dirán que esto otra vez es una tontería, pero yo les digo que, para cada uno de los casos que acabamos de mencionar, y ya son 3 casos, pueden encontrar muchos ejemplos reales que existen en la naturaleza, que están presentes en nuestra región y con los que se han encontrado personas reales. La gente se ha encontrado con el radón, y no solo en las montañas, también se han encontrado con dióxido de carbono. Lean sobre el caso de los turistas estadounidenses en el lago. No recuerdo cómo se llamaba el lago, pero la situación fue que se acostaron a dormir junto a ese lago, en la orilla. Durante la noche, del lago salió dióxido de carbono, y uno de ellos se despertó, y como pudo, reanimó a los demás. Pero la situación pudo haber sido completamente peligrosa y trágica. Por eso, antes de decir que eso no sucede, que nunca se encontrarán con algo así, vean cómo funciona en la práctica y qué menciones existen al respecto. Con el radón ocurre exactamente lo mismo. Perfectamente pueden encontrarse con él. Otro gas que muy probablemente no podrán detectar con su propio olfato es el metano. Y este gas también lo encontrarán en la naturaleza con mucha frecuencia. Este es el llamado gas de los pantanos. Y recuerden que mencioné que existía un método para determinar la presencia de dióxido de carbono bajando una vela atada a una cuerda en ese dióxido de carbono. Y si la vela no se apagaba, todo estaba bien. Pero hay otro detalle curioso. Teóricamente, en esas zonas también puede acumularse metano. Si bajan una vela atada a una cuerda ahí, les resultará muy interesante y divertido. Por eso, si se fijan, diferentes servicios públicos y personas que trabajan en pozos usan cascos de plástico y equipos de plástico para evitar la más mínima chispa. En la naturaleza, el metano también se encuentra con mucha frecuencia. Es un gas natural que se produce al descomponerse una gran variedad de objetos, muchas plantas y otros elementos. Y el metano también se encuentra en diferentes zonas bajas y le gusta acumularse en todo tipo de lugares. En principio, el metano en condiciones normales rara vez será peligroso para ti, pero si de repente decides meterte en una cueva o en alguna mina antigua o en algún lugar así, el metano será sumamente peligroso para ti, simplemente extremadamente peligroso. Cualquier acción incorrecta de tu parte puede provocar que algo explote. Con esto hay que tener cuidado, hay que tenerlo en cuenta y recordar que existe esa cosa. Pero en la práctica, en el bosque es poco probable que lo encuentres de forma peligrosa. Sea como sea, este es otro gas invisible que resultará bastante desagradable. De los que no sentirás en absoluto, apenas hallarás más gases así en la naturaleza. Creo que tal vez haya algo más que yo mismo no conozco. Pero si hablamos de los principales ejemplos con los que te puedes encontrar y que son muy difíciles de detectar por tus propios medios, ya sea oliendo o identificando, eso sería todo. Pero hay muchos ejemplos a los que también vale la pena prestar atención. Ahora vamos a hablar de eso. Haré una pequeña digresión. Recuerden que la vez pasada hablamos del silencio en el bosque. Eso suele ser señal de que algo no está bien. Y por supuesto, dejaré el enlace al video en la descripción de abajo. Si no lo han visto, asegúrense de verlo. Allí se dijeron muchas cosas útiles. Y en particular, se señaló que si vas caminando por el bosque y de repente encuentras una zona donde hay un silencio absoluto, lo más probable es que en esa zona algo no esté funcionando bien. Lo más probable es que donde tú, propiamente dicho, te encuentras, ahora me voy a trabar y a perder a este ritmo. Aquí, a la izquierda, está el sol. Vine desde allá. Han pasado probablemente unos 15 minutos. Y es que, saben, estoy hablando a la cámara, dando vueltas en círculos por el claro y ya perdí el lugar de donde vine. ¿Ven? Hay que fijarse en los puntos de referencia. Así que miren ese video del que les recordé. Y allí se mencionaba que, en caso de que de repente encuentren un lugar en el bosque que debería estar muy concurrido, pero por alguna razón no hay nadie, deben estar alerta y pensar,
y si es precisamente uno de esos lugares donde hay algún gas venenoso que los animales a veces perciben mejor que nosotros, o tal vez no lo perciben mejor, pero simplemente no pueden vivir allí mucho tiempo o simplemente mueren. Precisamente estos indicios pueden señalarles que hay algún gas que ustedes no perciben, pero que está presente y es dañino. Ahora hablemos de los gases que huelen mal. Probablemente el primer gas al que vale la pena prestar atención es el famoso sulfuro de hidrógeno. Seguramente todos han oído hablar de él. Y en principio, el sulfuro de hidrógeno no es tan dañino, pero es un buen indicador de que está ocurriendo algo malo. A menudo, el sulfuro de hidrógeno se libera durante la descomposición de materia orgánica, lo que significa que cerca puede estar ocurriendo algo que no es muy saludable. Y el sulfuro de hidrógeno se forma en muchos casos en la naturaleza. Se acumula en pozos, en zonas bajas, en pequeños barrancos, en fracturas de la corteza terrestre. Y el sulfuro de hidrógeno, por sí solo, huele de la manera más desagradable posible, como, ya saben, huevos podridos, como indigestión, o algo por el estilo. Definitivamente notarás el olor del sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno en sí mismo no es tan peligroso como los otros gases de los que hablamos, y lo máximo que puede causar es algo así como náuseas y malestar. Además, hasta donde yo sé, es imposible intoxicarse mortalmente con sulfuro de hidrógeno. Puedo estar equivocado en esto y, por si acaso, les sugiero que busquen información más detallada al respecto. Pero según recuerdo, no es posible. Sin embargo, el sulfuro de hidrógeno será un excelente indicador de que hay algún error. ¿Cómo puede aparecer el sulfuro de hidrógeno? Supongamos que hay una depresión o alguna zona oculta, esto por cierto también funciona bien en áreas montañosas o alguna grieta, y tú caminas por ese lugar sin saber que está ahí. De repente sientes un olor fuerte y desagradable. ¿Qué significa esto? Que en algún lugar ese gas se está acumulando. No va a permanecer mucho tiempo simplemente en el aire. Si se está acumulando en algún sitio, no se descarta que debajo de ti haya alguna mina abandonada, un pozo abandonado, algo dañado, y así sucesivamente. Podrías caerte ahí. Eso es una señal para ti de que debes concentrarte y prestar atención a algo. Además, si el agua huele a sulfuro de hidrógeno, es motivo suficiente para rechazarla. Muchos dirán que el agua de pozo a menudo huele así, y eso es realmente así, pero las causas de su formación pueden ser diferentes. En el caso del agua de pozo hay una causa de formación, pero en un río que huele a aguas residuales, el sulfuro de hidrógeno probablemente se formó, porque allí ocurre algún proceso de descomposición. Presten atención a este gas, pues en el bosque se lo encontrarán muy a menudo. Y por cierto, no siempre es señal de peligro, simplemente en condiciones naturales aparece. El siguiente gas con el que pueden encontrarse, y que también es un presagio de peligro, es el ozono. Describir el olor del ozono es algo complicado, así en pocas palabras. Pero si, por ejemplo, han estado jugando con cables de alta tensión de alguna manera, entonces saben a qué huele el ozono. También pueden activar una pistola eléctrica y sentirán ese olor desagradable, característico, algo metálico, algo así como dulzón. Ese es el olor del ozono, y nos interesa solo en el sentido de que el olor a ozono puede indicar una fuerte electrificación del aire. Si es así, no se descarta que en un futuro cercano caiga un rayo en ese lugar. De nuevo, si se ríen de esto y dicen que eso no pasa, investiguen la historia de dos hermanos que sobrevivieron de milagro. Ellos subieron a una montaña para tomar fotografías y querían hacerse una foto durante una tormenta. Y entonces, incluso antes de que la tormenta se acercara a ellos, vieron un efecto interesante. El cabello en sus cabezas comenzó a erizarse. ¿Y qué significa cuando el cabello se eriza? Recordemos la física escolar. Eso indica que hay algún campo eléctrico. Si el campo eléctrico logró erizar el cabello, significa que la intensidad de ese campo es ahora muy alta. Si la intensidad del campo es muy alta y no hay ese aparato cerca. ¿Cómo se llama correctamente? No lo recuerdo. Ese aparato de Mr. Bean, cuando a la chica se le levanta la falda al tocarlo, si lo recuerdan. Pero ya saben a qué me refiero. Si no tienes ese aparato y el cabello se te eriza, es señal de que, probablemente, un rayo va a caer aquí pronto y tú te convertirás en el camino más favorable para que ese rayo pase. Pero además del cabello erizado, también está el ozono, que indica que esto puede suceder en cualquier momento. En particular, lo interesante es que el ozono en sí, si lo recuerdan, es muy perceptible para los animales. En gran medida, por eso antes de una tormenta se produce ese silencio sepulcral. Los animales huelen el ozono, reaccionan a ello e intentan alejarse lo más posible del lugar donde pronto ocurrirá algo grave. El ozono en sí mismo, en las concentraciones que pueden encontrarse, no es especialmente peligroso. Aunque el ozono es un oxidante fuerte, y en principio, con el ozono uno podría quemarse los pulmones.
Pero, afortunadamente, las concentraciones que se encuentran en los lugares donde nosotros podemos estar en el bosque son mucho más bajas que aquellas que podrían causar consecuencias tan graves. Existen también otros gases perceptibles objetivamente, pero difícilmente se encuentran en grandes cantidades y no suelen ser peligrosos. Por ejemplo, el amoníaco no es especialmente peligroso, así que no hay que tenerle, digamos, un miedo excesivo. De todos modos, si lo encuentran en la naturaleza, no querrán quedarse allí, porque su olor es bastante desagradable. También hay compuestos con diversas impurezas de fósforo. Por lo general, huelen a ajo, pero en las cantidades que pueden encontrarse en el bosque, tampoco representan ningún tipo de peligro real. También existen diferentes gases interesantes que pueden ser de origen totalmente natural, y su olor se parece mucho al de la pintura, al de algún tipo de disolvente, o alguna sustancia similar, o a ese olor característico que tiene el moho en el pan. Tampoco son los gases más dañinos que pueden encontrarse, y en principio no hay por qué temerles. Pero la idea principal de lo que estamos discutiendo hoy es que existen cosas que nunca verán, pero que pueden ser extremadamente peligrosas. También hay una enorme cantidad de ejemplos de este tipo de casos. No es nada difícil encontrarlos. Por regla general, todos estos gases, que son especialmente peligrosos, se acumulan en lugares absolutamente característicos. Por ejemplo, al principio mencionamos que el radón se acumula en algunas depresiones, en algunos pozos, en algunas minas, en algún lugar. Eso significa que simplemente deben evitar esos lugares. Dijimos que el dióxido de carbono se acumula donde hay algunas causas naturales, fuentes naturales, cuerpos de agua o pantanos. Por eso, solo deben instalar su tienda de campaña cerca de cuerpos de agua si hay buena ventilación. Puede parecer algo incómodo, pero sin duda alguna es la opción más segura. Tampoco olviden comprobar la presencia de dióxido de carbono. El monóxido de carbono se produce principalmente al quemar algo. Por eso, si no hay fogata ni estufa, el monóxido no es peligroso para nosotros. Sin embargo, si encendemos una fogata justo al lado de la tienda, o si deciden construir un refugio propio como está de moda, mostrar en programas sobre cómo construir un refugio propio. Tal vez algún día yo también muestre algo así, pero ese no es el punto. El problema es otro. Se hace una especie de cubierta, se cuelga una lona detrás, se enciende una fogata delante y la persona se acuesta a dormir bajo esa lona. Lo cual parecería lógico, pero este lugar es perfecto para que se acumule monóxido de carbono y, si la ventilación es insuficiente, lo cual es muy posible por la humedad, falta de viento o estar en una depresión, el gas se acabará concentrando. Siempre hay que recordar esto y las señales tácitas e invisibles del bosque. El silencio, el comportamiento extraño de los animales o la ausencia total de animales. Y cualquier cosa relacionada con esto. Cada uno de estos signos te indicará que algo no va bien. Y estas situaciones con los gases por sí solas son extremadamente peligrosas. Son peligrosos porque no entiendes con qué estás tratando y a veces incluso, no sé, una zorra rabiosa puede resultar menos peligrosa, porque al menos la puedes ver. Es la misma historia que la que discutimos sobre las garrapatas. La garrapata es peligrosa porque no ves que está ahí. Puede arrastrarse silenciosamente y sin preocupación sobre ti, y ni siquiera notarás su presencia hasta cierto momento. La misma situación ocurre con los diferentes gases venenosos en el bosque. Pero como se dice, créanme, yo mismo me he encontrado con situaciones en las que existen esos gases. Y más aún, las acumulaciones de metano o algo así se encuentran y se observan con mucha frecuencia. Hoy hay una cantidad increíble de mosquitos. Además, los muy desgraciados son pequeños, pican fuerte y todo te pica mucho por culpa de ellos. Por eso, amigos míos, mientras el sol aún no se ha puesto del todo, mientras todavía puedo salir de este bosque, creo que me voy a regresar. Y gracias a ustedes por ver este video hasta el final. Espero que aquí haya habido bastante información útil. Espero que presten más atención a este tipo de cuestiones. No olviden darle like a este video para que YouTube lo recomiende. No olviden suscribirse al canal si es la primera vez que están aquí. Y nos vemos muy pronto. Y nuestra aventura en el bosque continuará. Gracias, que tengan un excelente ánimo y hasta la próxima.